Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Che, bueno, muchas gracias, gente, por conectarse a este Ateneo del comité. La idea era hacer, como venimos haciendo con muchos de los congresos, en poco tiempo, en 10, 12 minutos, 5 expositores excelentes de nuestro comité, dar un poquito la mirada de los que algún tema o un par de temas que les pareció interesante del Congreso Europeo que terminó hace poquito, eh, que esté relacionado con la tecnología y diabetes. Así que la idea es tirar un puntapié para que aquel que le guste vaya a buscar esos temas, o la bibliografía que los chicos nos acerquen. Así que gracias Ignacio, Arturo, Moni Roldán, que se encargó de organizar todo. Eh, la Lore Quique, Loli también, y las dos Quique. Quique Lores y Loli. Quique, que se nos sumó al final el Quique. Así que siempre un placer escucharlos. Así que te damos, Moni, la Bueno, entrada para que presentes el Ateneo y cómo lo vamos a llevar y quién va a empezar. bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Por una cuestión técnica y por fuerza mayor ajena a nosotros, va a empezar Quique, justamente, así que vamos a escucharlo a él primero con lo que es inteligencia artificial y lo que le llamó la atención a él en Viena. Bueno, Adelante, Quique, cuando quieras vamos a compartir. compartir. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias a todos, bueno, por la invitación y a Moni que estuvimos allá juntos compartiendo también y me invitó con este tema, obviamente relacionado con inteligencia artificial y el tema de cómo impactó en el Congreso en las diferentes charlas. La verdad es que cuando fui a ver un poco lo que se hablaba, viene pasando de que va aumentando, pero muy despacito. En las diferentes charlas suele haber algo de contenido, pero no exclusivo. Pero hubo dos charlas específicas de inteligencia artificial y algunos póster. Entonces, voy a pasar rápidamente por lo que me llamó la atención, que básicamente fue lo exclusivo de inteligencia artificial. Como les digo, en otras mesas estuvo, pero metido dentro de otra charla. En primer lugar, voy a hablar de lo que son los póster que pasaron. Lo que se habla mucho es cómo tiene impacto en diferentes ámbitos de lo que es desde la detección, tratamiento, seguimiento, predicción. Este póster hablaba de cómo cuando unimos el hardware, que sería un sensor, que era el GlucoWare, a los algoritmos de inteligencia artificial, podemos mejorar el MNAT, podemos mejorar todo lo que sería la agudeza en la detección de las hipoglucemias, en la evolución del paciente, en los ajustes que nosotros tenemos que hacer basados en esta adición de inteligencia artificial al hardware. Entonces, el hardware solo, los sensores solos, cuando uno le suma esto que serían algoritmos, mejoran sustancialmente en sus resultados. Por otro lado, este póster me llamó la atención porque compara qué pasa cuando comparamos a expertos, personas expertas e inteligencia artificial en la toma de decisiones. Puntualmente, lo que se vio es que tenemos ahí los colores rosa y celeste y fíjense que de diferentes puntos de vista en la toma de decisiones se van acercando la decisión que toma la inteligencia artificial o que sugiere la inteligencia artificial y lo que hace en sí un experto en diabetes. Y eso, de cierta manera, no viene a suplantar, sino a colaborar y ayudar en la toma de decisiones. Mucho se habla y se viene hablando, recordemos que en el 2018 se tomó como primer parámetro lo que era el impacto de tener inteligencia artificial en el análisis de retinopatía y cómo incluso en ese año 2018 FDA dice, si este equipo tiene inteligencia artificial y detecta retinopatía, hoy por hoy con estos algoritmos, estamos hablando de hace 7 años, podemos decir de que no hace falta una corroboración médica. Obviamente de que incluso estamos hablando de que en ese momento ya se utilizaba y eso fue avanzando y porque la parte de imágenes es lo que más creció. Entonces hubo estas publicaciones en donde el paciente, por ejemplo, uno podía utilizar equipos en el consultorio
y cómo podía servir para el aprendizaje del paciente, y cómo nosotros a partir de detectarle en el consultorio con equipos que hoy son simples y económicos, podemos utilizarlos en que al paciente lo detectemos en fases tempranas, sepamos derivarlo y podamos utilizar en la detección de la evolución. Por otro lado, biomarcadores nuevos, Glipican y otros, también hubo 3 póster, y cuando tenemos estos datos de estos biomarcadores nuevos que nosotros no los conocemos o no los utilizamos habitualmente y le cruzamos un algoritmo de inteligencia artificial, nos van a ser los nuevos predictores de mortalidad, predictores de nefropatía. Entonces vamos a entrar en un nuevo capítulo que es la preprevención, detectar determinados biomarcadores y prevenir, porque hay diferentes movilizaciones de estos y ya sabemos la predicción de que si apareció, ¿qué va a pasar? Esto se trató también en estos póster. Otro de retinopatía que pasa en el mundo real con la detección. Y acá vemos una screening inteligente de retinopatía, la especificidad, la sensibilidad que tiene. Entonces estamos hablando de que en zonas donde por ahí es difícil el acceso a especialistas, podemos utilizar equipos que nos permitan llegar a buenos resultados y tomar buenas decisiones. Y cuando hablamos de datos e inteligencia artificial y sumamos otras como hipertensión, dislipemia, etcétera, vamos a tener modelos predictivos que nos van a decir si el paciente va a tener complicaciones o no. En conclusión, los pósteres hablaban mucho del tema de prevención, como cuando sumamos datos a la inteligencia artificial podemos saber de que el paciente tenemos más oportunidades de actuar a tiempo. Las 2 charlas que hubo puntuales sobre inteligencia artificial fue esta relacionada con hiperglucemia o diabetes en el embarazo, que fue el doctor Rutul Gukalani. Él habló de todo lo que significa la hiperglucemia en el embarazo, ya sea la diabetes gestacional o hiperglucemia o diabetes pregestacional. Y ahí empezó a dar diferentes ejemplos de cómo la inteligencia artificial podía ayudar en las diferentes fases. Él hablaba, si nosotros tenemos ya datos del paciente de la parte de genética, de ambiente, la epigenética, y la integramos con inteligencia artificial, podemos empezar a predecir si el paciente tiene capacidad de desarrollar una diabetes gestacional. Nos suele suceder que comienza el embarazo o muy temprano en el embarazo aparece una glucosa alterada y uno por ahí empieza a usar el ojo clínico en base al paciente antecedente y otros parámetros. Pero lo que él hablaba que si aplicamos algoritmos a esos datos, podemos tener mejores predicciones. Y él habló de este modelo predictivo, uno que se llamaba Meido GDM, en donde se procesaban datos y podíamos tener mejores resultados. Por otro lado, ¿qué pasa como el otro trabajo cuando a una embarazada tenemos un sensor y le aplicamos inteligencia artificial? Podemos hacer mejor seguimiento de la paciente. ¿Qué pasa con todo lo que es la metabolómica, la proteómica, la ómica, que son datos y tenemos otra alteración de la glucosa? Podemos ser biomarcadores clave en la evolución del paciente. ¿Qué pasa en algo que es fácil de implementar, como la telemedicina en el seguimiento de la embarazada? Y si a esa telemedicina le aplicamos inteligencia artificial, podemos mejorar el seguimiento de la paciente. Ya vamos a ver incluso que podemos desarrollar chatbot y agentes de inteligencia artificial que nos pueden ayudar por ahí en la sobrecarga que tenemos muchas veces con el paciente. También se habló de predicción de preeclampsia, planificación obstétrica, o sea, datos de inteligencia artificial, podemos ir a mejores resultados. E incluso podemos analizar cuántos pacientes con diabetes gestacional pueden pasar a una diabetes post-embarazo. Todo esto habló de que el trabajo en conjunto de diferentes servicios que se da poco porque todavía cuesta que los médicos se metan en todo este tema y las validaciones clínicas van a ir acrecentando y ampliando todo lo que sería el impacto. Y con esto cierro. El doctor Amit Kumar Dey tiene una plataforma, Doctor EA, donde él habló de
cómo la inteligencia artificial podía ayudar hoy estando en los teléfonos. Él hablaba que hay 537 millones de pacientes con diabetes y que el 90% tienen smartphone. Y hoy ya no es una elección porque las compañías, las grandes empresas le han metido inteligencia artificial a todos los teléfonos sin que nosotros lo pidamos. Entonces, aprovechar eso que hoy lo tenemos para poder ayudarnos en la evolución del paciente. Hablo porque la inteligencia artificial es imprescindible, la medicina de precisión, la prevención proactiva. Hablo de todo lo que se relaciona con los límites y riesgos regulatorios. Hablo del tema de la bomba de insulina y los algoritmos, la predicción de complicaciones, tanto retinopatía como nefropatía, como eventos cardiovasculares. Volvió a repetir todo el tema de screening y puso un énfasis en dos cosas. En un lado, los chatbots como coeducadores, que por ahí nosotros todavía no estamos acostumbrados a integrarlos como un asistente más en nuestro accionar médico. También habló de todo el tema regulación. Y el concepto que este año fue furor y que se habla cada vez más, que son los agentes de inteligencia artificial. A diferencia de los chatbots, toman decisiones, acompañan e incluso pueden tomar determinaciones de cuándo actuar ellos en sí solos y cuándo derivar al profesional. Entonces, el concepto de agentes de inteligencia artificial creo que es algo que también tenemos que incorporar en nuestra práctica diaria. Termino, debemos hacer interoperabilidad, trabajar en conjunto, regulación, en lo que se llama de la gobernanza global, y que se acaben las brechas y que haya próximos pasos a que los médicos cada vez se integren más en el mundo de la aplicación de la inteligencia artificial y la diabetes. Así que bueno, un breve resumen rápido de todos los conceptos que se hablaron relacionados con este tema, que siempre trato de proclamarlo, de que se metan todos y que todos trabajemos bajo estas consignas, ¿no? Como que nos ayudemos en nuestro accionar diario. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Quique, muy claro, hermoso, y la verdad que, bueno, deja abierto el interrogante para ver cómo vamos a incorporando toda esta inteligencia en nuestro quehacer del consultorio diario, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te despedimos si es que necesitas irte. Sí, Sí, Bueno, sí. si quieren hacer alguna preguntita capaz y después ¿Quieren se hacer va alguna ahí en pregunta, el algo? chat. Si alguien quieren que escribir en el chat, tenga una pregunta. Bienvenido, a ver qué dice. Yo, Creo que no ve. más que a ver. pregunto, una sugerencia para Quique, para que la verdad que algo que me interesa mucho es Veo. el tema de los agentes. Nada, pedirte que si podemos más adelante organizar algo, un Ateneo específicamente, cómo podemos nosotros utilizar los agentes en nuestro consultorio, que lo estuvimos charlando con vos y con Ale Dain, que creo que lo vi por ahí, algo que tenemos que aprender a utilizarlo y creo que nos va a ayudar a utilizar los agentes, nos puede facilitar la consulta en un montón de cosas. Bárbaro, me comprometo a que armemos algo específico, incluso cómo entrenar a agentes, o sea, incluso cómo utilizar los Exactamente. que hoy están disponibles y agentes gratuitos. Bueno, es cuestión de trabajarlo, pero sí es así lo que pasó Bien, este año. bien. La Que idea tenés es una programar algo con eso. preguntita. Ahí hay Sí. una preguntita. Una La pregunta. telemedicina, ¿qué respaldo legal tiene? ¿Cómo podemos iniciar en la misma? A ver, respaldo legal hoy tiene, o sea, hoy hay toda una legislación, incluso en Argentina, de lo que es el uso de la telemedicina y todo. Y iniciarse es cuestión de utilizar alguna plataforma de las que ya están disponibles o incluso uno poder utilizar alguna herramienta que no son las validadas médicamente, como es esta o algo. Incluso hay un Zoom médico, pero uno puede hacerlo. Convengamos que telemedicina significa atender hasta por teléfono, ya estamos haciendo telemedicina. Pero en ese sentido, en el mismo curso que nosotros tenemos relacionado con todo, con la tecnología y todo, se habla específicamente del impacto que tiene, cómo utilizarlo, cómo hacer el abordaje del paciente a través de la telemedicina. Y creo que incluso hemos hecho ateneos específicos de este tema, así que sería cuestión de buscarlo, pero hay mucha bibliografía y mucho uso en el seguimiento de estos pacientes.
Bueno, Quique, Buenísimo, quedamos dale. entonces pendientes de eso que te dice Rodri, de hacer una charla específicamente de eso. Listo. Bien, Incluso un chivo, Consejo Médico de Córdoba, pueden entrar. La semana que viene se larga un curso de inteligencia artificial que está abierto para Córdoba y todo el país, que es online, son 9 capítulos, todo herramientas, 100% herramientas de inteligencia artificial, que siempre me preguntan para aprender a manejar herramientas. Ese curso exclusivo, ingresen en la página del Consejo y ahí se pueden anotar. Gente, me bien, tengo que retirar por un espectacular. tema Quique, familiar. muchas gracias. Bueno, gracias, Quique. Muchas gracias. Bueno, cualquier pregunta después lo leemos aquí en el chat. Bueno, voy a seguir ahora con mi presentación. Les comparto pantalla. Decime, Rodri, si se ve bien. Por No, no se ahora ve. no se ve, Moni. Todavía no. Ah, listo. Ahora vamos. Espérate. Ahí está yendo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Ahí vamos yendo. ahí está. Ahí Poné. está. Ahora sí. Bueno. Bueno, mi tema es medición continua de cetonas, un futuro cercano, porque bueno, ahora en este congreso ya ha habido un poquito más de presentaciones acerca de lo que va a ser en un futuro las mediciones continuas de cetonas. Estos son mis conflictos de interés y bueno, vamos a recordar que el mecanismo de producción de cetonas, de cuerpos cetónicos en general, parte desde la lipólisis de los ácidos grasos que están almacenados en el cuerpo, en donde en el hígado se va a formar acetil-CoA y después por una decarboxilación se forma el acetoacetato, que es uno de los cuerpos cetónicos. De ahí va a derivar el beta-hidroxibutirato, que es el BHB, que de ahora en más lo decimos BHB o beta-hidroxibutirato, que predomina en sangre, el acetoacetato en orina, y por aliento va a salir la acetona, que es lo que da el aliento cetónico que conocemos nosotros en la clínica, los pacientes que están con cetoacidosis. Bueno, las causas de cetoacidosis sabemos que son muchas y variadas, pero básicamente el déficit de insulina relativo o absoluto en caso de pacientes con diabetes tipo 2 o tipo 1. Hay también una cetoacidosis por exceso de alcohol. Pensemos que algunas de estas cosas se pueden mezclar y los pacientes pueden tener varias causas. Ayunos prolongados, las dietas cetogénicas, cetosis del embarazo, que puede ser inclusive una embarazada con diabetes 1 y con cetosis también, y el actual uso de los inhibidores de SGLT2 en diabetes tipo 1 y tipo 2. Porque también pensemos que nuestros pacientes con diabetes 1 también pueden tener indicado usar un inhibidor SGLT2 porque están con una insuficiencia cardíaca a lo mejor, o porque a lo mejor tienen algún problema renal. Entonces vamos a tener más riesgo de que estos pacientes hagan cetoacidosis. El desarrollo de la medición continua de cetonas, bueno, se calcula más o menos de acuerdo a lo que se mostraba en el Congreso, de que podría llevar alrededor de unos 10 años desde que se publicaron las primeras apariciones de los sensores de glucosa continuos y nos acostumbramos a pasar de orina a sangre, a líquido a capilar, a sensores intersticiales de glucosa, a tener ahora sensores duales que midan glucosa y cetonas. 2028 se calcula que ya estaremos más o menos usando en todos los pacientes quizá sensores duales, o sea que haya ya al mercado para conseguir. Recuerden que así como la glucosa la medíamos antes en orina y vamos pasando por diferentes sitios de medición, las cetonas también se miden en orina, que es este tipo de medición cuantificable por color. Esta colorimetría es como muy imprecisa, y ustedes saben también que el acetoacetato en orina tiene una relación 1:10 el beta-hidroxibutirato en sangre. Entonces lo de orina a veces es muy tardío y queda presente en orina bastante tiempo después que el paciente resuelve la cetoacidosis. O sea, lo ideal siempre es medir el beta-hidroxibutirato en sangre. Y en este caso que les voy a contar yo en intersticio. Bueno, un poco esta historia, ¿no? De, por ejemplo, del DCCT, que se ha visto que los pacientes han ido desde un esquema intensificado de insulina, han mejorado y ahí teníamos más riesgo de hipoglucemias y la historia de la diabetes ha ido cambiando y los pacientes tenían mejores glicosiladas, pero con más riesgo de hipo. De ahí salen las aprobaciones de sensores de glucosa que mejoran estas hipoglucemias, que mejoran el tiempo rango, el tiempo por debajo del rango. Y a todo esto, durante este transcurso
desde el inicio del tratamiento intensificado en la diabetes tipo 1, que fue el DCCT el que empieza a programar esto, la cetoacidosis diabética disminuye en un 50% a partir del uso de los sensores, pero nos queda todavía un 50% restante por resolver. Sí, los pacientes con sensores han pasado últimamente también algunos a poder tener sistemas automatizados de infusión de insulina asociados al sensor, y esto va a mejorar aún más el tiempo en rango y el tiempo por debajo. Pero todavía nos queda por resolver algunas cuestiones con la cetoacidosis. Aquí les muestro lo que les contaba del estudio RELIEF, que es el estudio que muestra que tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 hay un 50% menos de eventos de cetoacidosis diabética. Pero todavía nos quedan estos problemas, y sobre todo son pacientes, aquí en la imagen anterior les muestro, porque los pacientes que están usando sistemas automatizados de infusión de insulina, recuerden que no tienen insulina basal, y que son los pacientes más sensibles de caer en cetoacidosis más rápidamente por una obstrucción del catéter, por alguna cuestión en la infusión. Y son pacientes que no tienen de base nada para sostenerlos, y después de 2 o 3 horas ya pueden estar entrando en una cetoacidosis. Entonces, los sistemas de medición de cetonas tienen que ser, digamos, la idea es que sean fáciles de usar, que sean bien exactos, y que sabemos que hay muchas marcas, entre ellas Sequel, Tandem, Betabionics, Isomed, Abbott, que están desarrollando tantos sensores solo aislados de cetonas, o también duales, como sería el caso de Abbott, que parece que va a presentar uno que es dual. La idea es que los sensores aislados de cetonas puedan integrarse a sistemas de infusión de insulina con interoperabilidad con una bomba, y se pueda hacer inclusive hasta una doble, y ahora les muestro cómo sería una doble interpretación de datos, tanto de glucosa como de cetona. ¿Quiénes están en riesgo de hacer una cetoacidosis? Bueno, sabemos que los pacientes con diabetes tipo 1, y como les decía, todos los que estén usando además SGLT2, y en los cuales se puede presentar la famosa cetoacidosis euglucémica. Y también recuerden que muchos pacientes con eventos cardiovasculares tienen 3.2% más riesgo de tener cetoacidosis durante un diagnóstico, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio. Así se vería una ICP de glucosa junto con una bajada de datos de cetonas, en la cual nosotros podemos observar el tiempo en rango de lo que estamos acostumbrados a ver, que son las barritas de glucosa por encima y por debajo del tiempo normal entre 70 y 180, o un tiempo ajustado a 70 a 140, y paralelamente podríamos ver las métricas de ketona. Las métricas son nuevas, hay un consenso que se ha hecho en el 2021, un consenso internacional de medición de cetonas, sobre lo cual se va desarrollando cada vez más estos medidores de diferentes marcas, de diferentes laboratorios. Es un consenso en el cual han participado 60 expertos, entre ellos endocrinólogos, ingenieros, nutricionistas, toda gente afín a estos desarrollos. Y lo que se ve, cómo se vería un informe, sería, por ejemplo, este es un caso clínico que está presentado ahora hace muy poquito, hace 2 meses, que lo han presentado ahora en el Congreso también. Es un paciente australiano que ya está usando un sistema dual, en el cual se ve una bajada de datos de la bomba abajo con la medición de glucosa, se queda sin sensor, que esto le pasa a muchos de nuestros pacientes. Cuando hacen el warm-up de 2 horas del sensor, pueden inmediatamente en ese momento, si justo coincide con algún momento de riesgo de hiperglucemia, o quizá también de cambio de sensor y de catéter, hacer una leve cetoacidosis. Que en este caso el paciente, al tener una alarma puesta en 1 milimol por mililitro de cetona, y después en 1.5, ya una alarma un poco más frecuente, en 3 ya se considera que el paciente está en cetoacidosis, resuelve poniendo bolos de insulina, y también podríamos aconsejarle al paciente que en este caso haga unas inyecciones de insulina con una lapicera aparte. Pero bueno, capaz que nos tengamos que en algún futuro acostumbrar a ver una doble curva de glucosas y de cetonas. Bueno, estas serían las definiciones actuales y lo que está estandarizado y que tratamos de ir llevando con el Consenso Internacional de Expertos que les contaba, que la alarma recomendada siempre es 3 milimoles por litro,
Y la alerta opcional se puede setear en 1.5 o en 1.0, dependiendo la fragilidad y la labilidad del paciente. Eso lo decidimos nosotros, pero en general se sugiere que haya una alarma en 1 milimol para que el paciente tome alguna acción. Entonces, para ser factible de usar esto en los próximos años, bueno, hay que reconocer que la cetosis es un problema. Hay estudios, inclusive aquí en el Congreso también se ha presentado un estudio en el cual los pacientes era la frecuencia de chequeo de cetonas y la verdad que es 84% inferior a lo esperado. Nuestros pacientes no están acostumbrados a usar las tiras de cetonas, a veces por una cuestión de falta de cobertura. Y entonces tenemos primero reconocer que la cetosis es un problema clínico importante que puede ser grave hasta mortal. Tenemos que tener aprobaciones regulatorias, tanto de FDA como de Europa y el resto del mundo. Y también tendríamos que ver que estos sensores que van a empezar a la venta, que sean fáciles de usar, hay que ver el tiempo de uso. Los MAR que estamos manejando más o menos son de un 12,7, 12%, es lo que he visto en los sensores que se están fabricando ahora. Y bueno, habrá que ver las coberturas de seguro y de obras sociales. Por ejemplo, este sensor, les muestro una aplicación que sería esta, Cibio CKM, por ejemplo, bueno, que junto con Libre se pueden usar de forma separada. En este caso, por ejemplo, bueno, es una fotografía de un sensor que estoy usando yo en este momento, que me marca que estoy en 0,7, tengo una alarma puesta en 1.5, pero bueno, me dice que es una cetosis nutricional, yo en mi caso no tengo diabetes, y coincide con una curva, digamos, de glucosa plana, y en la cual, bueno, estoy haciendo como un experimento de hacer una dieta bien baja en carbohidratos desde ayer para mostrar a ver si realmente esto subía, porque inicié con 0.1 y ahora estamos en 0.7. Así que bueno, habrá que ver en un futuro cómo sería la disponibilidad, la exactitud y si este MAR puede mejorar un poco de 12,7 como les decía. Así que bueno, esto es lo que tenía para contarles de sensores continuos de cetonas y bueno, espero las preguntas. Excelente, Moni. La verdad que estos temas son súper novedosos y a mí me hizo, digamos, mucho ruido el tema en estas charlas, de este tema de saber que las personas que tienen diabetes tienen una cetonemia a veces que no es patológica, y esto de que hablaban de saber qué tiempo en rango sería normal, así como uno dice en monitoreo continuo de glucosa, bueno, ¿hasta cuánto espero que debería ser normal en esta persona sin alarmarme, ¿no? O sea, como nuevos Claro, y conceptos. recordemos que muchos de nuestros pacientes con diabetes tipo 1 también hacen dietas low carb y hacen ayunos y dietas cetogénicas, o sea que también ahí va a haber que hacer un consenso para ver qué niveles aceptamos como normales, ¿no? Sí, una de Sí, las cosas que también hicieron hincapié, hoy por hoy los sensores de cetonas, como dijo Moni, tienen un MAR por encima de 12 o cercano a 12. Entonces, hoy por hoy son orientadores de toma de decisión, no son para tomar decisión activa, dado que todavía no tienen, digamos, digamos, la precisión suficiente para que sea un monitoreo en tiempo real, como sabemos que tiene que ser más bajo ese MAR. Y bueno, como dicen, una de las cosas que también que se discutió bastante, o no que se discutió, pero que se hizo hincapié, es que se va a necesitar un muy buen consenso, así como se armó el consenso de AGP, se va a necesitar un muy buen consenso para después de ahí bajarlo a la población general, o a los médicos en general para decir, bueno, estas son las tomas de decisiones cuando tenemos por tanto tiempo este nivel de cetona. Si bien hoy por hoy sirve, o nos va a servir como orientación en ciertos puntos, ¿no? Sí, inclusive en la cajita del sensor todavía dice que es not a medical device, o sea, todavía no se puede usar como vos dices, Rodrigo, es como un orientador. Quizás estamos en los inicios del TCM, de CKM. Sí. y Y hay después que ver también quién es quiere usar, interesante, hay que Moni, ver quién para quiere usar una bomba más el sensor más otro sensor, ¿no? O sea, hoy. También todos los cachazos puestos encima, eso es verdad. Entonces, Mm, eso también sí, es como también es una, importante. digamos, es como una sobreinformación de productos puestos en el paciente. Entonces,
También, Sí. es por eso que también están apuntando a que tengas el CGM y El dual. y el dual en uno solo, ¿no? Que creo que no está muy lejos ya. Sibionics tiene uno ahí que está ahora en prueba. Y después ¿Estabas también diciendo algo, Laura, imagino y te toda corté? la educación que vamos a tener que hacer en diabetes tipo 2 cuando lo que hoy es invisible con los que están con ISGLT2 sea visible, porque convengamos en que obviamente uno los educa a los pacientes con diabetes 1, pero en diabetes 2 nunca jamás le hablamos de cetonas. Así que va a Es verdad. ser como un Ahí trabajito, Amanda te hace una pregunta que sí, me parece interesante, que dice a partir de qué edad. Acá vale una aclaración que cuando nos acercamos al stand con Moni a pedir sensores, nos aclararon que no son para personas con No, diabetes. O sea, no. no podemos decir edad porque ahora simplemente es como algo No está aprobado. experimental. Es un Exactamente, es producto, algo exactamente. experimental, así que no hay aprobaciones, ¿eh? Son sensores que se están probando. Muy bien. Bueno, perfecto. Loli, invitamos a tu Vale, charla Euge. Tecnología en Embarazo. Bien. Bueno, un poco contarles por qué elegí esta charla. Bueno, en realidad este bloque se llamó Embarazo Digital. Yo le puse Embarazo y Tecnología, pero fue un bloque que se llamó Embarazo Digital, donde hablaron de varias cosas. Y bueno, estos son mis conflictos de interés. ¿Y por qué me interesó un poquito? Me parece que es un tema que hablamos mucho. Los que están en el curso ya lo habrán escuchado varias veces que hablamos de estas cosas, sobre todo los que hicieron el básico. Y venimos viendo esto de que no había un consenso internacional de uso de tecnología en embarazo. Entonces, un grupo de expertos, formado ahí, yo un poco les cuento la historia. Este grupo se empezó a reunir el año pasado, 2024, 2025, se terminaron de diagramar todas las cuestiones de este consenso durante la TTD de este año y ahora sacaron un preconsenso que fue lo que mostró Katrien Benjalina, que ella es de Bélgica, que van a ver que yo ahora voy hablando mucho de ella porque muchos de los trabajos estuvo participando. Bueno, hicieron un consenso internacional muy interesante porque cuando lo presentó ella dice que hay gente de Norteamérica, de Sudamérica, de Asia, de África y de Europa y de Australia. Y cuando miro no hay nadie de Sudamérica, así que estaba viendo si alguien sabía si había participado, pero bueno, no hay nadie. Figura que Sudamérica hubo gente, estaría bueno saber quiénes fueron. Bueno, un poco les cuento esto que plantea, que por supuesto que sabemos que la diabetes tipo 1 en embarazo implica riesgos tanto para la mamá como para el feto, que la optimización glucémica debe ser preconcepcional y durante la gestación, y esto es clave para no tener este tipo de complicaciones, y que las tecnologías como monitoreo continuo de glucosa, bombas de insulina y estos sistemas híbridos de infusión de insulina ofrecen beneficios que sabemos que son comprobados o que están siendo comprobados en el tiempo. Entonces, el planteo que hacen ellos, y esto me parece que es interesante, es que lo que hay que hacer es acortar estas brechas entre lo que pensamos y los trabajos científicos y empezar a repensar un consenso. Lo que hicieron es a través de los trabajos, que ahora un poco yo les voy a mostrar la evolución que tuvieron esos trabajos, empezaron a repensar y armaron este pequeño consenso que me gustó un poquito traérselo porque me parece que nos pone en claro muchas de las cosas que venimos charlando. Este es el grupo de trabajo acá, se llama Diatribe, y es un grupo global de expertos. Y en la mesa, y esto es interesante, cuando hicieron la revisión de los trabajos, tuvieron la participación de 2 personas con diabetes que participaron en la confección de este consenso. Bien, las recomendaciones para el uso, o sea, cómo empezaron el consenso, plantearon que en mujeres con diabetes tipo 1 la glucemia debe optimizarse y se recomienda el uso de monitoreo continuo en toda embarazada antes del embarazo, que debe usarse para alcanzar y mantener el tiempo en rango pregestacional, que ellos plantean como 70-180, más del 70%, el consenso de TIR que ya conocemos, y dice que está recomendado tanto en la etapa de preconcepción como durante el embarazo, en todas las mujeres con diabetes tipo 1, ya que mejora la glucemia y reduce todos los eventos adversos. Y una cosa interesante que plantean que implica ahorros en costos, o al menos es costo neutral. Plantean mucho esta palabra costo neutral frente al monitoreo capilar, pero sí con mejores resultados obstétricos. ¿Qué recomendaciones plantean? Que estos sistemas de infusión o sistemas de lazo cerrado en los trabajos científicos o en estos trabajos randomizados se recomiendan desde la preconcepción que
se han visto mejoras clínicamente relevantes tanto en tiempo en rango como en las complicaciones, que hay sistemas con algoritmos específicos, que ahora los vamos a ir viendo, que estarían indicados o que estarían aprobados para su uso en embarazo, y en casos donde no hay evidencia o hay una evidencia limitada, se podrían usar con una supervisión experta. Y acá les cuento un poco los 3 trabajos que analizaron. Un poco los que han leído de embarazo los conocen, pero acá se los voy contando. Hablaron primero del iAdapt, que se hizo en Reino Unido con esta bomba de insulina de CAM APS, con un sistema híbrido junto con Dexcom G6, el ensayo Crystal, que lo hemos escuchado varias veces, que se ha hecho con Medtronic 780 en Automode, y el último, que solamente tenemos un póster que publicaron en ADA, que es el ensayo Circuit, que se hizo en Canadá y Australia con la Tandem T Slim, la X2, con Control IQ, como algoritmo. Bien, un poco acá como recordatorio, la única aprobada realmente en Reino Unido y en algunos países de Europa, con un target de 80 a 140 en embarazo, es esta, a partir de este ensayo del iAdapt, que se hizo en Reino Unido. La 780 tiene en la Comunidad Europea aprobación, no aprobada en Estados Unidos, y tiene, por supuesto sabemos cuáles son los objetivos, que son 100, 110, 120, por eso sería un poco controvertido su uso en embarazo, pero sabemos que se usa cada vez más. Y este ensayo Circuit, que lo vimos en un póster en ADA, se utiliza pero off-label, y tiene un set point fijo, un objetivo fijo, que es 102.5, y por supuesto no tiene un ajuste específico para embarazo, sino que ese sería el único set point que podemos ponerle. Bueno, en base a esto, yo les armé acá un cuadrito para que vean. Bueno, estos fueron los 3 trabajos que utilizaron para evaluar. El iAdapt fueron 124 mujeres, el Crystal 95 y el Circuit 91. Esto ya les digo que no tenemos demasiados resultados porque fueron resultados preliminares que vimos en ADA en un póster. Y lo que vieron es que mejoraron el tiempo en rango en iAdapt más del 10%, mejoraron el tiempo en rango nocturno, hubo una reducción de la hemoglobina glicosilada, pero algo interesante, que mejoraron los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y hubo menor de ganancia de peso, y, perdón que acá quedó mal, y en cuanto a la satisfacción, menos culpa y preocupación con respecto al embarazo. El Crystal sabemos que fue un poco controvertido sus resultados, el tiempo en rango no mejoró, pero sí hay algo muy importante, es que mejoró el tiempo en rango nocturno y mejoró las hipoglucemias. Mejoró el ingreso, o sea, se redujo el ingreso a cuidados especiales neonatales y menor ganancia de peso materna y también mayor satisfacción y más costo-efectividad. Y con la bomba Tandem, este trabajo del Circuit mostró simplemente como resultado preliminar una mejora del tiempo a rango del 12,6. Acá un poco para mostrarles cuáles fueron los outcomes en embarazo. El iAdapt mejoró sobre todo la hipertensión y la ganancia del peso. El Crystal menores ingresos, y el Circuit todavía no tenemos reporte de resultados obstétricos y neonatales. Este consenso también se animó a hacer recomendaciones durante el parto y el posparto, y durante parto plantean que sería muy bueno continuar con estos sistemas, tanto en el parto como en el puerperio en embarazo, y ya les voy a ir mostrando, me adelanto un poquito, me autospoileo, que empezaron a plantear algunos números y empezaron a decir cómo deberíamos setear las bombas en estos momentos biológicos, y la ventaja del control glucémico ajustado, por supuesto, sin necesidad de utilizar una vía endovenosa, con seguridad demostrada en puerperio tardío y mejores resultados comparados con terapia estándar. Y por supuesto, estas son las metas que ya sabíamos, pero que las volvieron a denunciar en el consenso, que en preconcepción la hemoglobina debería ser menor a 7, lo ideal menor a 6.5, en el primer trimestre menor a 6.5. Hola, no te oyen. Hola, mi amor, recién entré. Perdón. En el segundo trimestre menor a 6%, el tiempo rango en embarazo mayor al 70%, 63-140 en mujeres con diabetes tipo 1, el tiempo bajo rango menor a 63, menos del 4%, y menos a 54, menos del 1%, y el tiempo sobre rango, que en embarazo dijimos que era mayor a 140, tendría que ser menor al 25%. ¿Qué otras metas plantean el GMI? Que sea
cercano a 6%, la variabilidad, seguimos con esto, que esto es bastante controvertido, que nadie se atreve a hacer nuevos planteos en cuanto a variabilidad glucémica, siguen diciendo menos del 36%, y plantean intraparto seguir manteniendo estos valores de tiempo del rango más del 70% en 63-140, y en posparto inmediato más del 70% en 70-180. Mucho número, pero interesante porque empiezan a ponernos números reales, algo que nos preguntábamos, ¿no? Bueno, esto un poco para contarles, esto lo hice como resumen, pero para que vean, esto está aprobado en varios países, digamos, si nos vamos a preguntar qué bomba está aprobada en varios países del mundo, más de 15 países, es esta CAMA-PS, que tiene objetivos individualizados para embarazo. Dijimos que 780 en modo automode en la Comunidad Europea fue aprobada desde 2025, Tandem, tenemos evidencia en curso, pero todo esto es off-label, un poco repito las palabras de Rodri el otro día en el curso que planteaba esto, que esto se usa off-label, y por supuesto estos ajustes los haremos individualizados para cada situación y cada momento del embarazo. Y acá, en este consenso, empiezan a aparecer configuraciones intra y posparto que me parecen interesantes para mostrarles, y lo plantean según las 3 bombas. En CAM-APS plantean que en intraparto y posparto, meta de 180, con ajuste de ratio y de sensibilidad que se harán en el sistema automatizado. 780 plantean utilizarlo en 100-120 de objetivo, con la insulina activa de 2 horas, y lo que plantean es modificar el ratio a más del 50% de lo que veníamos utilizando en el último trimestre para lactancia. Y en Tandem plantea ponerlo en modo sueño-ejercicio con meta 110-160 y ajustar basal y sensibilidad para ese momento biológico, que tendremos que verlo individualizado para ese paciente. Tiene un segundo apartado que es el de diabetes 2 y embarazo, y plantea que el CGM podría usarse en preparación para embarazo, que tiene evidencia limitada, que la recomendación es considerarlo dentro de los recursos. Ya lo vimos en ADA, en los Standard of Care de ADA este año, que plantearon esto, de que si el recurso estaba disponible, usarlo siempre, y la meta es más del 80% del tiempo en 63-140. Y en diabetes gestacional, que acá sí bastante comprometido, ahí la vi, controvertido, perdón, ahí la vi así meta, porque habíamos ido a escuchar una charla que éramos muy poquitos, un póster en ADA este año, que planteaban que no les había dado estadísticamente significativo. Y bueno, y este es un trabajo suizo que se llama Deep Blue Mo, así se llama, que no vieron diferencias primarias, o sea, no vieron mejoría en resultados en general, pero puede ofrecerse según los recursos y las preferencias. Hay evidencia insuficiente para decir cuál es la métrica ideal, pero la meta sugerida es más del 90% de 63-140, pero con evidencia y con revisiones, con algunas revisiones sistemáticas que hemos visto, sugieren que este monitoreo continuo se puede asociar a mejores resultados en general en control metabólico, menos ganancia de peso y bebés con menos peso promedio al nacer. Y un poco me tomé el permiso de hacer mis reflexiones finales, que me parece que nos dejó bastante pensando de esta charla, y me parece que el problema no es la ciencia ni la tecnología, sino que fundamentalmente el problema en estas cuestiones son el acceso. La posibilidad de que una mujer con diabetes pueda usar estas herramientas siguen dependiendo del país donde viva, de la cobertura de salud y de las decisiones regulatorias, más de una decisión médica, que creo que a todos sabemos que nos deja mucho más tranquilo que una paciente pueda usar un sistema automatizado, pero sabemos que no está al alcance de todos. El segundo punto es garantizar el acceso universal a estas terapias, que no debería ser un lujo. Es igualar oportunidades de nacer sanos, de vivir con menos complicaciones y también con menos preocupación, que es lo que demuestran todos los trabajos, más allá de los outcomes, demuestran que las madres viven más tranquilas en sus embarazos. Y por último, en embarazo, donde cada minuto cuenta, el acceso a la tecnología no debería ser un privilegio, sino que debería ser un derecho. Muchas gracias, y bueno, la verdad que haciendo honor a Quique, esta charla, la verdad que he utilizado mucho de inteligencia artificial. Buenísimo, Lore, espectacular. Muchas gracias. Excelente. Bueno, y los Muy comentarios. A ver si hay alguna pregunta. Preguntas. Ahí sí me dicen, excelente, sí me fuimos juntas, que nos llamó la atención que no les había dado buenos resultados esa charla.
y la verdad que nos había llamado la atención, pero bueno, más allá de todo, en las revisiones sistemáticas siguen diciendo que debemos usar monitoreo continuo si está al alcance en diabetes gestacional. Perfecto, Loli, gracias. A volver a aclarar Bien. lo que dijiste, que la única terapia disponible en Argentina hoy es 780, 780. y está Metrum también, pero tiene, digamos, hay un estudio en embarazo con 780, entonces si la paciente queda embarazada con Metrum, no lo cambiaría, pero si tuviese que elegir una bomba hoy para ponerle a una mujer embarazada o que va a buscar un embarazo, quizás lo haría con 780, porque hay un trabajo en embarazo. Si bien es off-label hoy, que sea off-label no quiere decir que no se puede utilizar. O sea, simplemente es que no es la terapia más adecuada, pero es la mejor que tenemos hoy en Argentina. Así que eso, dejarlo siempre bien en claro. Está muy buena esta charla en eso, Rodri, que decís. Cuando empieza lo dice ella. Que yo diga off-label no quiere decir que no se puede usar. Exactamente. Quiere decir, y aclara mucho durante la charla este tema de cuánta más tranquilidad trae el embarazo utilizar este tipo de sistema y que a la larga tenemos mejores resultados obstétricos a partir Si en de... algún momento 780 si pudiera bajar el objetivo, va a ser mucho mejor. Y si en algún momento tuviésemos CAMPS en Argentina, claramente la indicación sería usar CAMPS, que es el estudio, es la bomba que tiene todas las aprobaciones para eso. Pero bueno, volver a recalcar eso. Hoy tenemos dos sistemas en Argentina automatizados. El que tiene más evidencia hoy por hoy es uno. Si están usando uno o el otro, no lo cambiaría hoy porque eso le generaría un mayor riesgo al paciente. Pero si tenemos que iniciar con uno antes de buscar el embarazo o durante un embarazo, claramente que hoy por la evidencia tenemos que ir por 780. Perfecto. Bueno, gracias, Loli. Continuamos con el que sigue ahora. Es CCM, dejar el monitoreo capilar es posible, el doctor Ignacio Pico. Nacho, adelante. Bueno, muchas gracias, Moni, muchas gracias a todo el comité por la invitación, y agradezco a todos por estar hasta esta hora. Ahí comparto pantalla. Sí, sí, se ve bien, Moni. Sí, perfecto, Nacho. Se ve bien. Perdón, ¿Es a la venta el dejé de auto, compartir. Nacho? El auto de Nacho. No, Rodri. No, Rodri. Ahí estamos. Si no, le ponemos el cartelito. Te ponemos el cartelito, tal cual. Bueno, dejar del monitoreo capilar es posible. Esta es mi tema de hoy. Eh, No tengo conflictos de interés para esta presentación. Me parece importante hacer un poquito de historia antes de comenzar a hablar de mi tema. Y a mí se me ocurrió hablar de este médico tan importante que es Thomas Willis, 1621-1675, que fue un médico inglés pionero en anatomía, fisiología y neurología. Seguramente muchos de los que estamos acá lo conocemos. Funda, entre otras cosas, la Royal Society, que es la sociedad científica más vieja. Fue el primero en describir en Europa la orina dulce en pacientes con diabetes. Él decía que la orina del paciente es tan dulce como la miel, y también introdujo el término diabetes y la distinguió de la diabetes insípida, donde la describía como la poliuria sin sabor dulce. Otro de los aportes importantes que hizo a la medicina fue que propuso que la diabetes se relacionaba con la sangre y no con el riñón. Publicó también el Pharmaceutic Rationalis, que fue clave sobre la acción de los fármacos. Realizó descripciones muy importantes sobre la anatomía. Todos recordaremos anatomía de primer año, el polígono de Willis. También hizo descripciones del estómago, del árbol respiratorio, de los vasos sanguíneos, pero su observación principal fue la que marcó el inicio del conocimiento moderno de la diabetes en Occidente. Mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos, no? Podemos ubicarnos en una parte de la historia y decir, bueno, nos centramos en el 1600 con Thomas Willis,
Después nos vamos mucho más adelante y vamos con las tiras de orina, donde medían diferentes parámetros. Fuimos a los primeros glucómetros, glucometría capilar, después los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, tanto real time como intermitentes. Y acá arriba tenemos algo que a mí me llamó mucho la atención en este congreso, que ahora se los voy a presentar. Como resumen de esta primera parte, pasamos de mirar y probar la orina en la antigüedad a las tiras visuales en los años 60, 70, 2000, al primer glucómetro electrónico en los años 70, y hoy tenemos sensores continuos e implantables que nos dan valores de glucosa minuto a minuto. Acá me detengo porque justamente algo que hizo alusión Moni recién son las tiras de orina que nos dan diferentes valores. En mis comienzos en la bioquímica clínica y después en el ingreso a medicina y demás, pero cuando estaba terminando la bioquímica clínica, nosotros utilizábamos allá por los años 2004-2005 estas tiras reactivas en el laboratorio y hoy en día, después de más de 25 años, se siguen utilizando en muchos de los laboratorios de nuestro país. No pensemos que los laboratorios de toda nuestra Argentina tienen sistemas automatizados que enseguida tiran un valor de nitritos, que tiran un valor de cetonas, que tiran bilirrubina, sino que actualmente se siguen utilizando estas tiras que llevan a grandes interpretaciones, a grandes errores, porque obviamente se interpretan, la interpretación es del bioquímico que lo está realizando. Entonces, algunos pueden decir, bueno, este color me parece que marca 2 tiras de glucosa, 2 cruces de glucosa, esto me parece que el pH de la sangre es 6, 6,5, 7, 7,5. Entonces, hay errores de interpretación, pero que debemos conocerlos y a la hora de evaluar la glucosuria o evaluar la proteinuria o evaluar los nitritos, preguntarle al bioquímico si lo tenemos cerca, por supuesto, con qué método fue realizado, ¿sí? Mi pregunta es qué camino tomamos, ¿no? ¿Tomamos el tradicional o el innovador? Acá les presento esto que me llamó mucho la atención, que se llama Glucube. Hoy en día vemos un montón de información falsa, o sea, toda información fake que circula por las redes sociales sobre todos estos sistemas de medición de glucosa que pareciesen el oxímetro de pulso, pero bueno, hoy justamente lo vi a Mati Re que hizo una publicación en sus redes y he visto a pacientes que han comprado estos sistemas por internet donde se promocionan como sistemas de medición de glucosa sin pinchazos. Obviamente, uno de los limitantes que tenemos en el consultorio, en la mayoría de los pacientes que realizan glucometrías capilares, son la cantidad de pinchazos y que muchos no adhieren al tratamiento o no se realizan las mediciones por pincharse. Entonces, imagínense que aparece esto, no se pinchan más los dedos, entonces, bueno, fue toda una revolución. Sigue la gente siendo estafada con la mayoría de estos glucómetros, pero el Glucube principalmente, si ingresan a la página que se les dejé ahí abajo, es el primer glucómetro sin dolor. Mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor, monitoriza el nivel de azúcar y los hábitos diarios en cualquier momento y en cualquier lugar para cuidar tu salud. En duda, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque cuando lo vi en este congreso me pareció bastante grande, bastante difícil de transportar. El sensor, la tecnología que utiliza este sensor es una tecnología que es por espectroscopía infrarroja no invasiva. El sensor emite ondas de luz que atraviesan los tejidos del dedo. Parte de esa luz es absorbida por los tejidos estáticos como la piel, el hueso, la sangre no pulsátil. Otra parte varía con el flujo pulsátil de la sangre arterial. El dispositivo analiza cómo cambia la absorción de la luz en cada latido y a partir de esas variaciones estima la concentración de glucosa en la sangre arterial. Por lo tanto, mide la glucosa de manera indirecta, detectando cómo las moléculas de glucosa modifican la absorción de la luz infrarroja en el flujo sanguíneo. ¿Cómo es la técnica de utilización? O sea, ¿cómo se utiliza? Primero y principal, esto va asociado al dispositivo en negro que está abajo entre las dos manos, va asociado a una aplicación que se descarga en el celular. Posterior a esto, se introduce el dedo
y en el paso 3 supuestamente arroja el valor en la pantalla. Tenemos que tener en cuenta que cuando lo vimos personalmente, antes de arrojar el valor en la pantalla, hay que tener ciertos cuidados, no tener las manos frías, no tener las uñas pintadas, aunque dice que mide a través de la cutícula. Y también te pide si comiste o no comiste en las últimas 2 horas para que se lo marques. Se hizo un trabajo muy interesante en el Hospital Universitario Virgen de Macarena junto al grupo de bioingeniería, de la ingeniería biomédica, perdón, de la Universidad de Sevilla. Fue un estudio clínico prospectivo, no intervencionista de asa abierta. 105 fueron los participantes y 1815 mediciones se realizaron en 7 días. Mediciones basales, preprandiales, postprandiales, nocturnas. Y acá es controversial porque arrojó un MAR de 19,3. Entonces mi pregunta es, ¿cómo defino el MAR en un método no invasivo? O sea, ¿con qué otro método lo comparo? Esa es mi primera pregunta y creo que las que nos surgió a todo el grupo de los médicos que estábamos viendo este dispositivo, ¿sí? En el gráfico lo que vemos es un análisis de cuadrícula de error que compara las mediciones del sistema en referencia a la glucosa de sangre capilar. Entonces lo que vemos es en la franja del medio la glucosa capilar y después todos esos puntitos son los que se acercarían al valor de la glucosa capilar. Otro estudio también, pero este fue el estudio de validación, también en el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla. En el gráfico de la izquierda, el de colores, el gráfico de análisis de error de Clark, que compara las mediciones del dispositivo en estudio con la referencia de la glucosa capilar. Entonces, la línea diagonal central, la que tiene puntitos, representa la concordancia perfecta entre el dispositivo y el método de referencia. Los puntos cercanos a esta línea indican la medición con glucose de mayor precisión. En el otro cuadro, el de la línea colorada, digamos, la correlación lineal entre las mediciones de glucosa capilar obtenidas con el glucómetro de referencia y las estimaciones del dispositivo en estudio. Acá lo que podemos ver, que en este caso, aunque hay una tendencia lineal clara, los puntos de datos no están perfectamente alineados con la línea roja, lo que sugiere que existe una variabilidad entre las mediciones del dispositivo en estudio y el glucómetro obviamente utilizado, ¿sí? Esto se los dejo a manera, no los vamos a nombrar por supuesto, pero son todos los estudios ongoing que tenemos hoy en día en el 2025, donde están tratando de estudiar o de presentarnos o de sacar algún glucómetro que pueda ser confiable. Por supuesto, lo que digo es, esto no está validado, esto no nos sirve para tomar decisiones en pacientes con diabetes tipo 1, en pacientes con diabetes tipo 2 o en cualquier paciente que tenga diabetes. Estos no son métodos validados. Como tips finales, dejar el monitoreo capilar es posible, sí, pero no de manera definitiva, ¿sí? Hoy tenemos sistemas que no necesitamos estar realizando mediciones como son los sistemas de monitoreo, tanto continuo como intermitente. Tenemos Freestyle, Freestyle Libre 2, Freestyle Libre 3 no disponible en Argentina. Tenemos Dexcom One en Argentina, Dexcom G6, G7, Dexcom Stelo, el Eversense 365 que se presentó, que es un sensor implantable que dura 365 días, y obviamente los sistemas integrados a bombas de insulina. Aún en estudio no están aprobados, como dije recién, el Glucube y sensores implantables mayores a 1 año que también están en fase experimental. Si hablamos del hoy, la precisión y la seguridad tenemos que tenerla con lo aprobado. Nosotros como médicos debemos ofrecerle al paciente distintas alternativas, pero siempre con lo aprobado. Y si no, hablarle de lo que se está utilizando y de lo que podemos utilizar off-label, pero siempre siendo claros y sinceros con nuestros pacientes, por supuesto. Y el futuro, la gran incógnita, y esto es lo que se me plantea a mí, si dejar el monitoreo capilar es posible, entonces la gran incógnita es cuándo lo no invasivo se hará, será realidad clínica.
Esta es una película de Disney y trae a colación, que seguramente todos la conocen, esta frase que así como las viejas películas de Disney tenían una magia especial, las primeras tecnologías en diabetes cambiaron la historia y hoy la innovación nos desafía a caminar juntos hacia lo que viene. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Nacho, espectacular, hermoso. Así que bueno, Bueno, a muchas caminar gracias. juntos hacia Lindo. lo que se viene. A caminar juntos a lo que se viene y sobre todo fue muy puntual porque quise destacar esto. Y creo que lo hablé con Marilí en el Congreso, y lo importante es de que estos métodos existen y que están siendo estudiados, o sea, que son métodos que están en estudio, y eso es lo importante, que lo que tenemos, lo tenemos, pero lo que se viene se sigue estudiando y eso es la importancia, de que no nos quedamos con lo que tenemos, sino que seguimos avanzando en los sistemas de medición. Sí, Y muy fantástico y muy importante. importante decir a los pacientes que, claro, que lo que está validado y aprobado es lo que podemos indicarles de uso y que tengan mucho cuidado con esto de las estafas, que también lo vi ahí Sí. hoy en las redes de Matías Re, la cantidad de fotos que hay de pacientes que compraron cosas que, bueno, no tienen ningún sentido. Inclusive, mira, les voy a contar algo que me pasó hace una semanita atrás, donde llega un paciente y me dice, me compré para medirme la glucosa sin tener que pincharme el dedo. Entonces viene con un oxímetro de pulso. Entonces, él veía que su oximetría de pulso, o sea, la saturación de oxígeno, él pensaba que ese era el valor de glucosa. Entonces le digo, ¿dónde lo compraste? Por internet, bla, bla, bla. Era simplemente un oxímetro de pulso. Por supuesto, ahí está la educación nuestra, la educación diabetológica y la educación tecnológica también. Nosotros formamos parte del comité de tecnología y prescribir tecnología no solamente es prescribirla, sino educar a nuestros pacientes así usen o no lo usen, porque es importante que ellos también lo puedan transmitir hacia los familiares o a quien lo pregunta. Las redes sociales hoy en día tienen un alto alcance, entonces informar para no desinformar, ¿no? Perfecto. Bueno, Nachito, muchas gracias y bueno, No, gracias a ustedes. vamos entonces ahora con Arturo López Rivera, CCM en Medicina de Precisión. A ver qué tiene para contarnos el último exponente de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, vamos, que llegamos. ¿Se ve bien, Moni? Sí, sí, se ve y Perfecto. se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a intentar ser lo más expeditivo posible. Así no vamos a comer con las familias y a descansar un poco. Bueno, yo les quiero compartir una charla, un trabajo que a mí particularmente, después de escucharlo 2 veces y leerlo, me voló la cabeza y ahora les voy a contar por qué. Yo les pongo primero esta imagen de Isaac Asimov. Yo recuerdo cuando lo leí cuando tenía 12 años, me impactó. Y él en una entrevista justamente decía que sus historias se basaban en describir la evolución de la humanidad como especie y la relación que iba a tener con tres ambientes, con el ambiente externo natural, con el ambiente interno y con el ambiente nuevo de la tecnología. La verdad que en ese momento era como poco entendible de qué hablaba, pero bueno, definitivamente era alguien adelantado. Em, yo creo que tenemos que incorporar algunos términos como nueva tecnobiología, tenemos que incorporar algunos términos que son importantes para entender, o al menos algunos conceptos que tenemos que entender para introducir estas nuevas tecnologías en nuestra práctica diaria. Estas dos fotografías, o la primera que es un dibujo, el primero es Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, y el segundo, el olvidado Isa Barrichelli, que es el padre o el creador de los fundamentos de la vida artificial. Son dos términos distintos, se los dejo de tarea, investigar un poquito sobre vida artificial. Esto es de los años 50 y básicamente, como para no tardarnos más, es lo que ahora conocemos como Machine Learning, ¿no? O sea, algoritmos que tienen la capacidad de mejorarse a sí mismos sin la intervención del ser humano. Y ahora van a entender un poquito el por qué les estoy contando esto. Este es el último libro que leí al respecto, de Benjamin Labatut.
Se llama MANIAC. MANIAC no es por maníaco, sino son las siglas de esta computadora que se utilizó en los 50 para la generación de reacciones termonucleares y con lo que se generó lamentablemente la bomba atómica. Pero digamos que estos fueron los primeros dispositivos donde se empezaban a implementar algoritmos que ya tuvieran cierta autonomía. Y yo les planteo, a mí me gustó muchísimo este libro para intentar entender desde el punto de vista filosófico la implementación de la tecnología en nuestra práctica diaria, porque la verdad que no sé si nos hace entenderlo más, pero nos los hace más disfrutable de todo este proceso, ¿no? La verdad que muy interesante vivirlo. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, obviamente ya todos conocemos en dónde estamos ahora, hacia dónde a dónde vamos esta carrera de la curación tecnológica, ese término que yo se lo escuché por primera vez a un Pierres, que a mí me voló la cabeza, escuchar curación tecnológica de la diabetes contra la curación biológica, pero lo importante es todo lo que está en el medio, ¿no? Y qué es lo que nos está tocando disfrutar a nosotros. Entonces, bueno, ahora sí vamos a lo que venimos. Esta charla de la doctora Tracy McLaughlin, ella está en el equipo de investigación de la Universidad de Stanford. Ellos presentaron un trabajo que la verdad es exquisito en la manera de la metodología. Ahora les voy a comentar un poquito, pero además es fantástico porque realmente ya toman de lo más avanzado que tenemos en la actualidad, como el Machine Learning, y lo bajan a lo más básico, como es la prevención y la individualización de tratamientos a partir de algo que ya tenemos a disponibilidad, como es el monitoreo continuo de la glucosa. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, otro término que a mí también me encantó y que se habló mucho en este Congreso Europeo, que es la heterogeneidad metabólica en la diabetes tipo 2 y la prediabetes, y que es algo que existe, ¿no? O sea, el que no todos los pacientes con prediabetes, no todos los pacientes con diabetes son iguales y que por ahí estaría bueno identificar estos subfenotipos a partir de de sus características fisiopatológicas y no solamente por un valor de glucosa. Y la pregunta que se hacen ellos es si la curva del monitoreo continuo de glucosa puede ser útil para identificar estos subfenotipos metabólicos y con los cuales ofrecerles el mejor, implementar las mejores herramientas tanto en la prevención como en el tratamiento de la diabetes. Y como una cerecita en el postre, se plantea si si las respuestas de los pacientes ante algunas comidas son diferentes también a partir de estos subfenotipos, también intentando bajar ya esta tecnología, digamos, a la práctica diaria actual. Entonces, bueno, esto es lo que venimos hablando. Sabemos que desde el 2018, sobre todo con el trabajo nórdico sueco de Alkivist, en el 2018 se plantea ya subclasificar la diabetes tipo 2, pero bueno, no es otra cosa que el entendimiento de que los pacientes no son iguales, que tienen distintas características y por lo tanto tienen distintas respuestas a los tratamientos estándar y que se les podría ofrecer individualización con mejores resultados. Ella nos da como ejemplo las distintas respuestas al tratamiento, que eso es algo viejo, ya sabido, el cómo la metformina, por ejemplo, es más efectiva para prevenir la diabetes en personas con prediabetes cuando son jóvenes, cuando son obesos, que esto es menos efectivo en los pacientes que son delgados o que son más viejos, que las tiazolidinedionas son más efectivas en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en mujeres y con un índice de masa corporal alto y que las sulfonilureas son más efectivas en la diabetes tipo 2 en hombres con bajo índice de masa corporal. Y bueno, obviamente esto respondiendo a estas diferencias en el que va a haber pacientes que tienen una mayor predominancia en cuanto a la resistencia a la insulina y algunos otros pacientes van a tener su afección principal sobre la funcionalidad de la célula beta y que esto cada vez interaccionan entre ellas y encontramos pacientes que comparten inclusive fenotipos y genotipos, ¿no? Y que sería importante el tener herramientas para diferenciarlos y tratarlos. Y en este otro trabajo del 2015 se ve cómo tomaron casi 1000 pacientes y ven cómo la mitad de esos pacientes ya con diagnóstico de prediabetes respondían completamente distinto a la misma comida, ¿no? Como pacientes comiendo banana o comiendo galletitas, su respuesta era completamente distinto teniendo el mismo diagnóstico solamente por el valor de glucosa. Entonces, bueno, obviamente que la medicina de precisión tiene que tomar en cuenta todos los participantes fisiopatológicos en la aparición de la prediabetes y diabetes, tratar de identificar cuáles tienen mayor peso en cada uno de los pacientes para poder ofrecerles el mejor tratamiento. Esto es de un trabajo del 2018
donde ya por curva, con una prueba oral de tolerancia a la glucosa con 5 puntos, no como la que usualmente utilizamos, que de 2 puntos o de 3, sino con 5 puntos con 30 minutos de diferencia, ya se observaban distintos subfenotipos entre los pacientes con diabetes, ¿no? Donde algunos pacientes que es la curva roja, que tienen más resistencia a la insulina, tenían un aumento después del reto con la glucosa y que después el descenso realmente era más lento, distinto a una curva azul donde tienen un rápido aumento y después una disminución en el valor de glucosa de manera rápida, que son los pacientes que tenían deficiencia en la producción de insulina. Pero no solamente esto, sino que se relaciona a tener un mayor riesgo cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Es decir, los pacientes que tienen predominancia en la resistencia a la insulina tienen más probabilidad de complicaciones cardiovasculares más rápidas, más graves y con un mayor riesgo de mortalidad por todas sus causas. Entonces, es importante el tratar de identificar estas diferencias en nuestros pacientes y lo importante de determinar si con una herramienta tan disponible como el monitoreo continuo, esto fuera posible. Entonces ellos presentaron este trabajo con 32 pacientes, 32 pacientes sin diagnóstico de diabetes ni prediabetes, haciendo una primera prueba oral de tolerancia a la glucosa con 16 puntos, es decir, con medición cada 15 minutos a partir del 0 hasta los 180 minutos, y después haciendo el comparativo con los gold standard, es decir, para diagnosticar resistencia muscular con el steady state plasma glucose, para ver si tenían deficiencia en la producción de insulina con el péptido C, si tenían deficiencia en la secreción de incretinas, midiendo directamente incretinas, o con resistencia a nivel hepático a partir de cuestiones demográficas sumado a la prueba de tolerancia oral usual de 3 puntos. Esto, como ahora se lo voy a mostrar, pero voy a intentar hacerlo rápido para que no nos lleve más tiempo, estos datos lo introdujeron a un sistema de Machine Learning a partir de un algoritmo que ellos codificaron con algunas variables demográficas y con algunos valores estandarizados de lo que significaba que el paciente tuviera prediabetes o diabetes. El algoritmo se mejoró a sí mismo y con esto pudo dar un nivel de corte para diferenciar a los pacientes entre 4 o 5 tipos para poderles ofrecer un mejor tratamiento. Ahora, esto, después de que obtuvieron los resultados, fueron a ver si podían igualarlo mediante el sistema de monitoreo continuo. Entonces, a los pacientes les colocan un sistema de monitoreo continuo, a los mismos pacientes, durante 10 días, porque utilizan el sistema de Dexcom 6. Y después no solamente eso, sino que lo vuelven a hacer con el paciente, primero en una situación controlada dentro del laboratorio, pero después el paciente en su vida diaria, en su casa, se le vuelve a colocar el sistema de monitoreo continuo durante 10 días y se le hace la curva de tolerancia oral, ya no con los 15 puntos, sino con 6 puntos, si no recuerdo mal, para volver a validar el monitoreo continuo con la curva de tolerancia oral a la glucosa, es decir, el método estándar. Pero lo importante de esto es que una vez que obtuvieron todos los valores de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, introdujeron todos los valores de los pacientes a un sistema de Machine Learning para poder obtener estos subfenotipos de pacientes. Esto era la curva del monitoreo continuo. Donde eso está muy interesante lo que presenta la doctora, donde se ve que la curva realmente no tenía relación con la hemoglobina glicosilada. Es decir, pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada para no diagnóstico de diabetes podían tener una curva que tuviera, por ejemplo, espigas postprandiales y tener pacientes con hemoglobina glicosilada baja alta con una curva plana. Entonces, ella comentando que realmente inclusive podría ser un método mejor para hacer diagnóstico la forma de la curva que un simple valor de glucosa, ya sea único, como la glucosa a las 2 horas después del reto de glucosa o con una hemoglobina glicosilada. Acá son las características de los pacientes. Donde lo diferencia en el paciente que tiene un déficit en la célula beta,
con resistencia a la insulina a nivel muscular, a nivel hepático, deficiencia de incretina, en base a meter todos estos datos al sistema de Machine Learning. Entonces, básicamente, para nosotros, así bajándolo a lo práctico, que era lo que nos dice, mira, tu paciente tiene mayor, en base al monitoreo continuo de glucosa que le hiciste durante 10 días, el paciente tiene preponderancia en la resistencia muscular. Entonces ese paciente, perdón, la resistencia a la insulina. Entonces ese paciente lo que necesita es mucho mayor énfasis en cuanto a la prevención, si el paciente no tiene diabetes, y en cuanto a la prevención de las complicaciones cardiovasculares. Estos son los datos de los 52, de los 32 pacientes, así como la pantalla que mostraba el sistema de Machine Learning, donde se ve que realmente se diferencian los pacientes con resistencia a la insulina hacia la izquierda, con sensibilidad de insulina a la derecha, los pacientes con disfunción de la célula beta a la izquierda, con una función pancreática normal a la derecha, y donde no hubo mucha relación en el resultado fue en la deficiencia a incretinas. Pero sí en cuanto a poder diferenciar dos subfenotipos con resistencia a la insulina o con deficiencia de la célula beta. Estos son los comparativos que se hicieron en base a otros métodos de diagnóstico de resistencia a la insulina o deficiencia de la célula beta, ¿no? Por ejemplo, Matsuda, directamente medir anticuerpos, donde, bueno, se ve que tiene la forma de la curva, inclusive en algunas situaciones ser superior en el área bajo la curva, por ejemplo, para resistencia a la insulina o para déficit de célula beta de nuevo, es superior a, por ejemplo, a otros métodos para diagnosticar resistencia como el score de Matsuda. Esto dice básicamente lo mismo. Esto es muy interesante lo que muestra, se lo voy a tratar de mostrar el resumen, en el que... Ay, me faltó una diapositiva, pero básicamente es esto, donde se ve que los pacientes con resistencia a la insulina, por ejemplo, con este fenotipo de resistencia a la insulina, tienen mayores incrementos de glucosa después de comer papa que el paciente que tiene déficit en la célula pancreática. Y el paciente con deficiencia en la célula pancreática, por ejemplo, muestra más pico de glucosa cuando come uvas o cuando come arroz. Entonces, obviamente que ellos lo presentan como que es algo que está iniciando, pero lo presenta como una utilidad esto de tener mucha información en base a la curva del monitoreo continuo de la glucosa después de un reto de glucosa, que inclusive podría ser útil para saber qué tipo de comida es la que le va a generar mayores excursiones glucémicas al paciente de acuerdo al subfenotipo que tenga. Entonces, esto es algo realmente que me pareció interesante. Espero no haberlos vuelto pelota queriendo presentar algo tan complejo de una manera tan rápida. Ello presenta como el futuro que la curva de monitoreo continuo estandarizado por un método Gold Standard serviría para informar la estratificación del riesgo, implementar cambios de hábito o tratamiento médico personalizado, que los patrones posteriores a distintas comidas podrían discernir en cuanto a qué comida sería mejor para cuál paciente, o por lo menos poder informar al paciente cuál es el que le genera mayores espigas hiperglucémicas, y que la información de 10 a 14 días debería ser suficiente para obtener esa información. O sea, no necesitaríamos más tiempo ni hacer algo mucho más costoso. Este es un trabajo que la verdad presentó el doctor Anu Maheshwari de la India. Lo traté de rastrear, no encontré dónde está. No es tan exquisito en la metodología, pero básicamente ellos también, en base al monitoreo continuo, en base al monitoreo continuo, encontraban algunos patrones que era muy interesante porque decían, podían definir la posibilidad de complicaciones en los pacientes con diabetes. Entonces, ellos encontraron, por ejemplo, estos patrones, donde se los voy a tratar de pasar más rápido, donde en los pacientes que tenían, por ejemplo, durante la noche patrones irregulares, esos pacientes tenían 6 veces más riesgo de tener complicaciones microvasculares. Después los pacientes que tenían excursiones hiperglucémicas prolongadas, sobre todo en el después de las comidas y valores de más de 250, tenían mayores complicaciones, perdón, para tener nefropatía.
Entonces, y esto solamente visto con el monitoreo continuo de glucosa. Después los pacientes que tenían eso es lo que les presenté. Después los pacientes que tenían, esto estaba en la diapositiva anterior, pero bueno, perdón por quererles presentar tanto en tan poco tiempo, pero también era a través del monitoreo continuo de glucosa, en base a algunos patrones, donde estos dos son los que me parecieron más interesantes, que era y que eran los más claros, que era tener durante la noche patrones irregulares de glucosa, tenían más riesgo de complicaciones microvasculares, y que los pacientes que tenían excursiones más prolongadas y más altas tenían más riesgo de nefropatía, y prediciendo la posibilidad de la complicación inclusive 2 años antes. Entonces, también en base a las características del monitoreo continuo y de las curvas, se puede definir qué paciente necesita mayor seguimiento o mayor intervención para tratar de prevenir determinada complicación por la diabetes. Y esta fotografía es de John von Neumann, que es el creador de Maniac, y esta es una foto real de la computadora de Maniac. Y en el QR lo que tienen es el artículo de la Universidad de Stanford, por si quieren tenerlo y leerlo y ver lo complejo y lindo que es. Bien, excelente, Arturo. La verdad que es rapidísimo resumir un tema muy complejo de medicina de precisión en tan poquito tiempo. Así bueno, nos queda seguir leyendo acerca del tema. Y bueno, para todos, excelente las presentaciones. Muchas gracias por compartir. Ya siendo casi las 10 de la noche, hermoso haber compartido esto esta tarde. Y bueno, los veremos el próximo mes con otro Ateneo a fin de mes. Ahora les paso después. Sí, eso, Sí. hacer el anuncio parroquial que es el 27 28, de... 28. No, 27. 27 de 27. octubre. 27 de octubre va a ser el próximo Ateneo. Súper interesante. La estoy viendo en la pantalla de la Debate. doctora Paz Povedano, porque es un tema que le va a interesar mucho a la doctora, porque va a ser un debate sobre AID sí, AID no, desde el inicio de la enfermedad de diabetes tipo 1. Tipo 1. Mientras El antes lunes mejor. 27. El lunes El 27. Lunes 27, 20:30. Vamos a tener 2 personas que van a debatir sobre Contrincantes. el sí y el no, el doctor Saleme y el doctor Daín. Así que vamos, un tema súper interesante. Bueno, y después esto queda, pasaremos la grabación en el Instagram del comité, Comité de Innovación, así que después les pasamos todo grabado. Gracias por conectarse. Bueno, gracias a todos. Y gracias a todos, gracias a Arturo por el Loli, esfuerzo. Nacho, Arturo. Algo súper Muchas complicado fue gracias. ese simposio. Bueno, Gracias. gracias a todos. Gracias. Chao, chicos, Nos gracias. vemos. Chao, Que chao. descansen. Chau, chau. Chao, gracias a todos.